Buenos días, amigos míos, bienvenidos a un nuevo paseo geopolítico en el que vamos a hablar de África. Alguno dirá, ¡qué descanso! No vamos a hablar de Donald Trump. No, sí, de Donald Trump también vamos a hablar, porque es imposible no hablar de Donald, está en todos los sitios. Pero vamos a empezar hablando de Burkina Faso y también de los problemas que plantea el yihadismo en el Sahel, porque ha habido muchos analistas que han tratado de poner o de establecer correlatos entre lo que ha pasado en Siria y lo que podría pasar en algún país del Sahel, es decir, que un grupo yihadista se hiciera con el poder, lograra tomar una capital y por lo tanto un país igual que Hayat Tahrir al-Sham y su líder al-Golani, al-Julani o al-Sharaa, pues consiguió. Bueno, pues esta es una hipótesis que se ha lanzado por ahí. Y hay, sabéis, pues 3 países en esa región que ahora han formado una alianza de estados del Sahel, que son Burkina Faso, Mali y Níger, y por lo tanto tenemos 3 capitales, Bamako, Niamey y Ouagadougou, que podrían ser candidatas a que los yihadistas las tomaran. Sin embargo, existen muchas diferencias entre lo que ha pasado en Siria, la situación que ha provocado la victoria de al-Sharaa y lo que puede ocurrir en estas naciones del Sahel. Y es que en el caso de Siria ha habido una nación, por lo menos una potencia que sepamos, que ha influido de manera absolutamente decisiva en que las milicias yihadistas que venían desde el norte, de ese gobierno de unidad o de salvación nacional, pues tuvieran, por ejemplo, artillería pesada. Y esa potencia ha sido Turquía. En este caso no existe eso. Tanto Argelia como Marruecos, como cualquiera de las naciones circundantes, no están por la labor de que los yihadistas ganen, ni siquiera los aliados que tenían esas naciones y los nuevos que ahora tienen. Es decir, Francia no estaba porque los yihadistas triunfaran en ninguna de las naciones de África en las que tenían base militar, y desde luego Rusia o el grupo Wagner, ahora llamado Afrika Korps, tienen ningún interés en que sean los yihadistas los que gobiernen esos países, porque muy buenos negocios hacen sin necesidad de eso. Entonces, vamos a fijarnos en el asunto de Burkina Faso, porque ahora todo el mundo ha caído en la cuenta de que Ibrahim Traoré, este suboficial que consiguió dar un golpe de estado exitoso en el país, principalmente gracias a la ineficacia y a las derrotas del ejército del país, del ejército ordinario, a ver dónde me pongo que no os dé el sol, pues fueron uno de los motores del descontento militar que fue aprovechado por una pequeña élite de oficiales y suboficiales que acaba haciéndose con el poder. Traoré está siendo la comidilla últimamente por las políticas que está declarando querer realizar, algunas de ellas obviamente ya están en marcha, lleva 2 años, más de 2 años en el poder, y porque se está mirando en el espejo de, bueno, el que fue el padre en realidad de esta Burkina Faso, de Thomas Sankara. Thomas Sankara, apodado como el Che Guevara de África, era también un golpista que llega al poder en 1964 con una ideología marxista-leninista y por lo tanto con la clara intención de poner en marcha una serie de reformas modernizadoras del país en esa línea socialista, feminista incluso, que tuvo una gran importancia en el desarrollo del país, pero que fue frustrada posteriormente con un golpe de Estado instigado por los franceses. De hecho, el líder de ese golpe de Estado, que ahora no me acuerdo de su nombre, pues era una persona que había sido entrenada en el ejército francés. Yo creo que no fue en la Sorbona, pero sí fue en la Academia Militar de Montpellier. O sea que, bueno, aquí tenemos un episodio de lo que podríamos llamar antiimperialismo que se reedita en la cabeza de Ibrahim Traoré. Por ejemplo, uno de los puntos... Nunca había salido yo por aquí. Uno de los puntos... Voy a regresar, que no quiero estar por aquí fuera. Uno de los puntos importantes dentro de esas políticas son las reformas agrarias. En los gobiernos anteriores en Burkina Faso, bueno, tened en cuenta que Burkina Faso se llamaba anteriormente el Alto Volta y que Burkina Faso lo rebautiza Sankara. Vamos a ver si por esta jungla puedo encontrar una salida. Como le da el nombre del país de los justos, que es lo que significaría Burkina Faso. Y necesitaría yo un machete. Si te está gustando este vídeo, sabes que todos los días hago vídeos con análisis geopolíticos
e informándoos de más o menos qué es lo que pasa por el mundo, independientemente de dónde ocurra. Así que si te gustan, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale al botón de like y comparte estos vídeos en tus redes sociales. Entonces, esa simpatía de Traoré por Sankara, pues también ha levantado muchas cejas y ha puesto a mucha gente en alerta. Dios mío, se nos han venido otra vez los comunistas a esta región. La leche el otro día sopló mucho viento, fijaos aquí, esta rama del pino, cómo la quebró, de cuajo. Esto como para haber estado aquí abajo. Bueno, es que el otro día tuvimos una tormenta con viento huracanado. Y ya veo que ha habido otros casos, fijaos ahí. Ha habido otros casos de árboles derribados. Bueno, en cualquier caso, como os digo, Traoré pues, ha levantado muchas cejas en los países occidentales, no solamente porque haya expulsado a los franceses y porque tenga este discurso antiimperialista, sino porque ese antiimperialismo acabe convirtiéndose en un panarabismo igual que lo quería Sankara. Es decir, en una política que pueda unir a otros países dentro de un proyecto antioccidental. Y es por esto por lo que ha levantado cejas principalmente en los países occidentales. Es verdad que en este tipo de países, ya sé que cuando digo este tipo de países parece que los estoy bajando de nivel, no, pero lo que quiero decir es que en países en los que existen unas élites extractivas de renta alrededor de las ciudades, de los grupos urbanos, y luego una gran cantidad de población en el medio rural, casi en situación de supervivencia, el poder que hay en las ciudades pues es muy ansiado. Y por lo tanto el intento de derribar a los que mandan ahí es algo que no es inusual y que puede ocurrir continuamente en el momento en el que haya un revés. Por ejemplo, Traoré llega al poder en un momento en que los yihadistas pues, están teniendo éxitos, y se produce una matanza de soldados, y entonces el propio descontento de las Fuerzas Armadas es lo que empuja, lo que lleva a la posibilidad de que un golpe de Estado pues vaya a tener éxito, y esto es algo que hemos visto repetido, por ejemplo, lo vimos también en el caso de Mali. Así que no es sorprendente. Ahora mismo están metidos ahí los rusos, que fijaos, en Burkina Faso tienen, por ejemplo, una intensa campaña de medios de comunicación de peloteo a Ibrahim Traoré. Es cierto que es un país en el que muy poca gente ve la televisión, desde luego, muy poca gente tiene acceso a redes sociales, pero aún así pues sabemos cómo funcionan las propagandas mediáticas del Kremlin y la eficacia que tienen precisamente en los espíritus antiimperialistas, vamos a llamarlo así. Segunda noticia referida a África. Se llega a un acuerdo entre Ruanda y la República Democrática del Congo de alto el fuego, cooperación y sobre todo de desarme de las milicias paramilitares que actúan en el noreste del Congo. ¿Quién es el que media en todo esto? Donald Trump. Recordad que Félix Tshisekedi, el presidente de la República Democrática del Congo, le mandó una carta, de la que hablamos en el canal, a Donald Trump diciéndole, oiga, usted quiere tirar raras, pues resulta que en la República Democrática del Congo las tenemos, me mato. Y pues si a usted le parece bien, trate de que se pacifique todo esto y nosotros hacemos acuerdos con ustedes y con sus empresas, ustedes traen sus inversiones e incluso podemos instalar aquí todo lo necesario para el refino. Lo que pasa es que luego para sacar todo eso, como estamos en el noreste de Congo, pues sacarlo hacia el Atlántico se hace muy complicado. Y supongo que la forma más fácil de sacarlo es sacarlo hacia el Índico, es decir, a través de Ruanda y de Kenia. Y es por eso que en realidad tanto Ruanda como Kenia se han beneficiado mucho del tráfico de las tierras raras, del coltán sobre todo, del que la República Democrática del Congo es el país con mayores reservas. En ese juego, pues, los ruandeses se han convertido en los mayores exportadores del mundo de coltán sin ser los mayores productores. Cosas que pasan. Recordad que ahí lo que tenemos es una extensión del conflicto racial entre Hutus y Tutsis. Los Hutus hacen el enorme genocidio de más de 1 millón de Tutsis en Ruanda, pero cuando los Tutsis, viniendo desde Angola, logran tomar el país, expulsan a muchos Hutus al Congo. Ahí forman las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que son la excusa para que posteriormente Ruanda financie el movimiento M23, marzo 23.
que ha sido la milicia exitosa y que, como sabéis, a lo largo del año pasado pues, ha tenido grandes éxitos. Por ejemplo, la toma de Goma, la capital de Kivu Norte, y todo el lago Kivu, de norte a sur. Y es aquí donde, con esa posición de fuerza, de repente pues, se produce la voz de auxilio de Tshisekedi y entra en los Estados Unidos con la posibilidad de hacer un buen negocio. Y ahora estamos en eso. Habrá que ver si cumplen las partes y qué tipo de ganancias económicas ha prometido Donald Trump como partes complementarias de este acuerdo. En el acuerdo, si vais a verlo en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque el que lo ha firmado no ha sido Donald, sino que ha sido Marco Rubio, pues ahí veréis, y es interesante, que el acuerdo pues, tiene toda la pinta de acuerdo profesional diplomático y por lo tanto deja fuera estas cuestiones que todos sabemos que están. Y que todos sabemos que están porque Tshisekedi además las puso encima de la mesa y porque Paul Kagame, todos sabemos que también es un magnífico negociante. Es un gobernante muy pragmático y determinado. Así que bueno, es muy posible que lo que veamos sea una pacificación de esa región y quizá en 5 o 10 años pues la instalación ahí de algún tipo de instalaciones de refinado, que sabéis que son altamente contaminantes, también lo hemos comentado en el canal, debido a todo lo que hay que meterle a los minerales en los cuales están dentro los lantánidos, es decir, las tierras raras, además del escandio y el litrio, y que, bueno, pues la necesidad de meterle ácidos, y meterle disolventes, y meterle todo tipo de cosas, pues produce una contaminación realmente terrorífica. Entonces, como eso es así, China se ha hecho con el monopolio, porque no es que sean especialmente cuidadosos con su medio ambiente, y lo que Estados Unidos querrá en un medio plazo es romper ese monopolio. Si es en Congo, pues mira, empezamos por ahí. Luego quizás se unan otros países y Estados Unidos pueda proveerse de esos lantánidos pues ya depurados y refinados más fácilmente que ahora con China, que habéis visto lo que ha pasado esta semana. Como los chinos, utilizando las restricciones a la exportación de las tierras raras, pues han logrado que los Estados Unidos firmen un acuerdo de crear un marco de negociación. De vez en cuando me callo porque estoy lleno de lagartos de color naranja y son muy simpáticos y muy bonitos, y por eso de vez en cuando me callo. Entonces han firmado ese acuerdo para empezar a negociar un acuerdo comercial que acabe con el asunto de los aranceles. Ya veremos hasta dónde llega todo eso. El neodimio, ¿cómo es? El praeodimio, el europio, el samario, en fin, tenemos ahí una serie de minerales muy interesantes, todos ellos muy necesarios para las industrias electrónicas. Y nada más, señores, que voy a seguir el paseo, a ver si llego prontito a casa. Hoy he salido más temprano y digo, oh, qué delicia además, aunque el bosque ya está seco como la Mojama, pues sigue siendo un sitio muy agradable para pasear. Así que, señores, que tengan todos ustedes un buen domingo. Si es posible, hacemos un vídeo más serio para esta tarde, pero bueno, por ahora esto es lo que hay. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.